Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Pineda, estudiante de Ingeniería en Sistemas, modalidad virtual en la Universidad Santiago de Cali. En el video anterior vimos cómo las ecuaciones diferenciales se aplican a la mecánica de forma general. Ahora vamos a profundizar en las leyes del movimiento de Newton y cómo estas leyes no son solo principios físicos de acción y reacción, sino que son el motor principal que genera ecuaciones diferenciales de primer orden en el mundo real. Antes de entrar en los números, hagamos un repaso de las tres leyes de Sir Isaac Newton. La primera ley o de inercia nos dice que un objeto no cambiará su movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Si la fuerza neta es cero, la aceleración es cero. La segunda ley es nuestra estrella de hoy. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la fórmula que conecta las fuerzas físicas con el cambio de movimiento. Y la tercera ley de acción y reacción nos recuerda que las fuerzas siempre vienen en pareja. Si empujas algo, eso te empuja con la misma intensidad pero en sentido contrario. Hoy nos enfocaremos en la segunda ley porque es la fábrica de ecuaciones diferenciales por excelencia. Vamos a ver por qué la segunda ley de Newton es en realidad una ecuación diferencial disfrazada. En física clásica aprendemos la fórmula simple, F igual a m por a, pero en el cálculo sabemos que la aceleración no es un valor estático, es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si sustituimos la aceleración en la fórmula de Newton, obtenemos que la fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es una ecuación diferencial de primer orden, donde la incógnita es la velocidad. Y si quisiéramos analizar la posición x, recordaríamos que la aceleración es la segunda derivada de la posición, convirtiéndose en una ecuación de segundo orden. Hoy trabajaremos con el modelo de primer orden, analizando un problema sumamente interesante y diferente al del video anterior. Imaginen esta situación. Vas a ver un bote a motor por un lago tranquilo, a una velocidad inicial de 0. De repente, por cualquier motivo, apagas el motor. El bote no se detiene en seco, se sigue deslizando por inercia, pero poco a poco va perdiendo velocidad. ¿Por qué? Debido a la fricción o resistencia del agua, resulta que a velocidades moderadas la resistencia del agua es proporcional a la velocidad del bote. La expresamos como menos K por V. El signo menos indica que la fuerza va en dirección contraria al movimiento, frenando el bote, y K es una constante de resistencia física. Nuestro objetivo es responder dos preguntas fascinantes. ¿Cómo cambia la velocidad del bote en el tiempo? ¿Y qué distancia máxima logrará recorrer antes de detenerse por completo? Vamos a plantear matemáticamente el modelo usando la segunda ley de Newton. La única fuerza horizontal neta actuando sobre el bote es la resistencia del agua. Entonces, igualamos la fuerza neta a la masa por la aceleración, que nos da m por dv sobre dt es igual a menos k por v. Y como condición inicial, sabemos que en el instante exacto en que apagamos el motor, el tiempo va a ser igual a 0. El bote viaja a la velocidad de crucero, v0 es igual a v0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, lineal de primer orden. Además tiene una propiedad fantástica, es separable. Esto significa que resolverla será tan sencillo como agrupar las variables e integrar. Vamos a hacerlo paso a paso. Paso número 1 va a ser separar las variables. Tenemos nuestra ecuación m por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos k por v.
Queremos dejar todo lo que tenga la velocidad v en el miembro izquierdo y todo lo que tenga el tiempo t en el miembro derecho. Para lograrlo, dividimos ambos lados por v, multiplicamos por dt y dividimos por la masa m. Al reordenar la expresión nos queda 1 sobre v por dv es igual a menos k sobre m por dt. Listo, ya tenemos las variables perfectamente separadas. Las velocidades están a la izquierda y el tiempo a la derecha. Ahora podemos aplicar la operación favorita de todos nosotros, la integración. Viene siendo el paso número 2, integramos ambos lados. Colocamos el símbolo de integral en cada extremo. La integral de 1 sobre v diferencial de v es igual a menos la constante k sobre m por la integral del diferencial de t. Resolvemos las integrales que son directas y bastante conocidas. La integral de 1 sobre v es el logaritmo natural del valor absoluto de v. La integral de dt es simplemente el tiempo t. No olvidemos añadir la constante de integración c en el lado del tiempo. Nos queda entonces logaritmo natural de v es igual a menos k sobre m por t más c. Que vemos por acá en el cuadrado naranja. Ahora nuestro siguiente objetivo es liberar a la velocidad de ese logaritmo. ¿Cómo lo hacemos? Usando la función inversa del logaritmo, la exponencial. El paso número 3 es despejamos v y aplicamos la condición inicial. Para eliminar el logaritmo natural aplicamos la base e. En ambos lados de la ecuación, por propiedades de los exponentes, la suma en el exponente se convierte en un producto. V de t es igual a e elevado a la menos k t sobre m multiplicado por e elevado a la c. Como e elevado a la c es simplemente otra constante, la llamamos a. Así, la solución general es v de t es igual a por e elevado a la menos kt sobre m. Ahora aplicamos nuestra condición inicial para encontrar el valor exacto de a. Sabemos que en t igual a 0 la velocidad es 0. Reemplazamos v de 0 es igual a por e elevado a la 0. Como cualquier número elevado a la 0 es 1, obtenemos directamente que a es igual a v0. Sustituyendo esto llegamos a nuestra solución particular. La velocidad en función del tiempo es v de t igual a v0 por e elevado a la menos k t sobre m. Analicemos físicamente esta hermosa fórmula matemática. Lo que tenemos aquí es una curva de decaimiento exponencial. Observen la gráfica en pantalla. Cuando el tiempo empieza en 0, la velocidad es exactamente 0. Conforme el tiempo avanza, el exponente negativo hace que la velocidad disminuya muy rápido al principio y luego más lentamente acercándose a 0. Matemáticamente la velocidad del bote nunca llega a ser exactamente 0 en un tiempo finito, porque la exponencial solo toca el eje horizontal cuando el tiempo tiende a infinito. Pero en la práctica, después de un tiempo razonable, la velocidad es tan pequeña que podemos considerar que el bote se ha detenido. La rapidez con la que se frena depende de la relación m sobre k. Si el bote es muy pesado, o sea que tiene masa grande, tardará más en frenar. Si la resistencia del agua es muy alta, o sea que k es grande, se frenará mucho más rápido. Esto es física pura modelada por matemáticas, pero ahora viene la pregunta del millón. Si el bote tarda infinito tiempo en detenerse, ¿recorrerá una distancia infinita? Vamos a resolver esa gran duda. Para saber cuánta distancia recorre el bote, necesitamos encontrar la ecuación de su posición. Recordemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. V es igual a dx sobre dt. Si reemplazamos nuestra solución en esta definición, obtenemos otra ecuación diferencial directa.
de x sobre t es igual a v0 por e elevado a la menos kt sobre m. Para resolverla, simplemente integramos con respecto al tiempo desde 0 hasta t, asumiendo que empezamos a medir la posición desde el origen, es decir, x0 igual a 0. Al integrar, la exponencial baja un factor de menos m sobre k. Multiplicando y después de evaluar la integral y simplificar los signos, obtenemos la fórmula de la posición. X de t es igual a la masa por v0 dividido entre k, todo multiplicado por 1 menos e elevado a la menos kt sobre m. Como vemos acá, la ecuación de la posición en el tiempo. Entonces, aquí ocurre la magia matemática. Calculemos la distancia máxima que el bote puede recorrer. Para ello, tomamos el límite de la posición x de t cuando el tiempo tiende a infinito. Límite cuando t tiende a infinito de x de t. Al evaluar la exponencial e elevado a la menos infinito se convierte en 0. Por lo tanto, el término dentro del paréntesis se reduce a 1 menos 0, que es simplemente 1. Y el resultado es asombroso. La distancia máxima es igual a la masa por la velocidad inicial dividido entre k. Es un valor finito. Piensen en lo profundo que es esto. El bote teóricamente se mueve durante un tiempo infinito, pero la distancia total que recorre es estrictamente finita y predecible. Si conocemos la masa de tu bote, la velocidad a la que ibas cuando apagaste el motor y la fricción del agua, puedes saber exactamente a cuántos metros te vas a detener. Esto es vital importancia en ingeniería naval para maniobras de acoplamiento y seguridad. Este modelo matemático no solo sirve para botes en el agua, se aplica a cualquier objeto que experimenta una resistencia proporcional a su velocidad. Por ejemplo, un disco de hockey sobre hielo, como la fricción sobre el hielo es sumamente baja, que viene siendo cada vez pequeño, la distancia máxima que recorre es enorme. También se usa para diseñar los sistemas de frenado hidráulico en trenes o montañas rusas, calculando con total precisión dónde deben detenerse los vagones por seguridad empleando la resistencia de fluidos, o en el campo aeroespacial, para entender cómo planean y se frenan las cápsulas espaciales al reingresar a la atmósfera terrestre alta, donde el aire actúa como un fluido frenando el vehículo de forma exponencial. Para terminar nuestro video de hoy, resumamos los aprendizajes más valiosos. Primero, las leyes de Newton no son fórmulas estáticas. Al expresar la aceleración como derivada, se transforman en ecuaciones dinámicas, ecuaciones diferenciales. Segundo, el modelo de resistencia de fluidos nos da un aedo separable muy fácil de resolver, que da como resultado un decaimiento exponencial de la velocidad. Tercero, y quizás lo más sorprendente hoy, la integración nos demostró que conceptos que parecen contradictorios como tiempo infinito y distancia infinita conviven en perfecta armonía gracias al cálculo y los límites. Con esto cerramos el tema de hoy. Espero que les haya encantado ver cómo las leyes de Newton cobran vida a través de las ecuaciones diferenciales y cómo estas nos ayudan a entender el movimiento de nuestro bote y de tantos objetos en la vida real. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video.